Hola realista, el ciclado de carbohidratos, o también conocido como ciclado de calorías, aunque no tiene que ser exactamente lo mismo, es un protocolo de alimentación en el que se alternan días altos en carbohidratos con días con carbohidratos más bajos. Ahora venga, chao, ya está explicado. Vale, todavía no. La forma más común de plantear un ciclado de carbohidratos consiste en establecer una cantidad relativamente fija de proteína y de grasa a consumir y en aumentar o reducir el consumo de carbohidratos y al mismo tiempo de calorías dependiendo de la demanda, es decir, de si un día entrenamos o tenemos una mayor actividad física o si no entrenamos o tenemos un día más sedentario. De esta forma, las variaciones en el consumo de carbohidratos no van a depender únicamente del entrenamiento, sino también de la cantidad de actividad física que tengamos en diferentes días. Teniendo clara esta descripción básica sobre en qué consiste el ciclado de carbohidratos, también tenemos que saber que se puede ajustar para diferentes objetivos, tanto para aumentar masa muscular, como para mantener el peso, como para perder grasa. Y el cambio fundamental para adaptar la alimentación a cada una de estas situaciones será en el ajuste de las calorías, aunque esto no quita que también se puedan hacer otros ajustes en la alimentación, los típicos, adaptar en los macronutrientes en general, no solo los carbohidratos, en el horario de comidas, en la selección de alimentos y otros ajustes normales. Lo que sí o sí tiene que estar en el ciclado de carbohidratos es que se coman más carbohidratos y calorías los días con una mayor actividad y se coman menos los días con una menor actividad. Y lo dicho, que procedan los ajustes a partir de los carbohidratos, por favor, viene en el nombre. Lo que está claro es que la principal diferencia entre una etapa centrada en conseguir hipertrofia, en mantener nuestro peso o en perder grasa está en la alimentación. De esta forma, si tenemos claro nuestro objetivo, podremos plantear un superávit, un déficit energético o una dieta isocalórica, y así, con el ciclado de carbohidratos, podremos conseguir cualquiera de estos objetivos, ya que la diferencia fundamental no es que sea un protocolo para perder grasa únicamente, sino que nos permite adaptar nuestro consumo calórico en función de la actividad física que realicemos cada día. El ciclado de carbohidratos también puede ayudarnos de varias maneras. Por ejemplo, en periodos para la pérdida de grasa puede ayudarnos a rendir mejor en los días de entrenamiento, ya que esos días consumiremos más cantidad de carbohidratos y nos ayudará más si además consumimos esos carbohidratos antes del entrenamiento. Al estar en déficit también ayuda a sobrellevar mejor el hambre, entre otras cosas porque no incide de forma tan agresiva sobre una reducción de la leptina, que es una hormona encargada de reducir el apetito, y esto es algo que sí sucede de forma más marcada en dietas con un déficit más constante. Además, al perder grasa nos ayudará a retrasar posibles estancamientos en el proceso debidos a la adaptación metabólica al déficit, en la cual nuestro metabolismo se va ralentizando. Este efecto positivo se debe a que unos días vamos a tener un consumo de calorías y carbohidratos más altos y los días más bajos vamos a mantener de todos modos un déficit suficiente para seguir perdiendo grasa a buen ritmo acorde al objetivo semanal. Al aumentar masa muscular, el ciclado de carbohidratos nos ayuda a controlar el aumento de grasa corporal al adaptar el consumo de calorías que se realiza cada día en función del ejercicio, en lugar de simplemente comer una cantidad fija de calorías todos los días independientemente de la actividad que se realice. Además, este consumo extra de carbohidratos los días de entrenamiento también nos ayudará a rendir mejor, y es que rendir mejor es uno de los factores principales y más relevantes para ayudarnos a estimular la mayor síntesis proteica muscular posible, ya que si estamos cansados o tenemos las reservas musculares de glucógeno vacías, vamos a rendir peor y no vamos a producir el estímulo óptimo que nos favorezca la máxima hipertrofia posible. Obviamente junto a otros factores y estrategias del entrenamiento u otras variables del entrenamiento, ¿vale? Como la que te explico por ahí. Este protocolo se ha planteado como uno de los más interesantes para aquellos que busquen una recomposición corporal, de forma que se plantearía un superávit energético en los días de entrenamiento, obviamente a partir del aumento de carbohidratos, y se plantearía una dieta de mantenimiento, un consumo calórico de mantenimiento en los días sin entrenamiento o incluso un ligero déficit, dependería. De todos modos, el conseguir una recomposición corporal es un tema delicado y difícil de conseguir, pero es posible aunque el progreso fuese lento.
y este sería uno de los protocolos más indicados para conseguir esta recomposición corporal. A continuación voy a poneros algunos ejemplos generales de cómo se plantearía un ciclado de carbohidratos. Como puedes ver, esta tabla presenta diferentes formas de plantear un ciclado de carbohidratos para perder grasa. En el esquema 1, los días de entrenamiento serían los días altos en carbohidratos, aprovechando todos los beneficios que tendría esto sobre el rendimiento. Los días de una actividad física media se reducirían los carbohidratos a un punto intermedio. Y los días de actividad baja o con LIS seguiríamos reduciendo el déficit. Los días bajos y medios en carbohidratos y en calorías compensamos el aumento de calorías de los días altos en carbohidratos, siempre con el objetivo de cumplir con un déficit semanal, ¿vale? Este planteamiento de conseguir un déficit semanal se aplica a los 3 esquemas que os estoy mostrando como ejemplos para perder grasa. En el esquema 2 simplemente alternaríamos días con carbohidratos más altos y por lo tanto con un déficit más pequeño, con días bajos en carbohidratos, en los cuales se compensa el déficit de los días altos con un déficit un poco más amplio. La idea siempre es intentar hacer cuadrar los días de carbohidratos altos con los días de entrenamiento, pero no tendría por qué ser así, ¿vale? Y el esquema 3 es de los más orientados a perder grasa. Se plantean 5 días bajos en carbohidratos con un buen déficit y solo 2 días en los que se aumenta el consumo de carbohidratos. Pero este aumento de 2 días sería suficiente para funcionar a modo de refeed controlado, ayudando a que obtengamos los beneficios positivos que os expliqué antes y que puede aportar el ciclado de carbohidratos durante la pérdida de grasa. Obviamente no os estoy planteando dietas detalladas con sus calorías, distribución de macros y demás, porque esto dependerá de cada caso, ¿vale? Pero sí es interesante que sepamos cómo jugar con las calorías y cómo adaptar este esquema a diferentes situaciones para el objetivo de pérdida de grasa. Para aumentar masa muscular, los esquemas la verdad que son muy similares a los que ya os acabo de decir, pero la clave está en los detalles que te voy a explicar ahora. En estos esquemas de ciclado de carbohidratos para aumentar masa muscular, en el esquema 1, los días altos plantearíamos un buen superávit a partir de los carbohidratos, en los días medios plantearíamos un superávit más ligero y en los días bajos estableceríamos las calorías de mantenimiento o incluso estableceríamos un muy ligero déficit, ¿vale? En este sentido, esta distribución podría plantearse también para una recomposición corporal. Según este esquema 2, aunque se deberían hacer cuadrar en lo posible los días de entrenamiento con los días altos en carbohidratos, este esquema es bastante simple. Plantea días altos con un buen superávit, pero sin exagerar, no son días de comer sin límite, ¿vale? Con días con carbohidratos más bajos que se pueden plantear con un superávit más bajo o incluso con un consumo de calorías de mantenimiento según fuera el caso. El objetivo sigue siendo cumplir una cierta cantidad de calorías semanales, solo que en este caso aspiramos a mantener un superávit semanal y no un déficit. Y en el esquema 3, durante 5 días mantendríamos un buen superávit con carbohidratos altos, mientras que 2 días a la semana bajamos los carbohidratos hasta un superávit más pequeño, hasta el mantenimiento o incluso cada varias semanas puede plantearse que estos 2 días produzcan un déficit muy ligero. Como supondrás, crear déficit, aunque sea ligero, es algo que no se plantearía todas las semanas por el ambiente que favorece, o más bien por el que no favorece, porque no favorece un ambiente anabólico, pero puede ser una herramienta útil de forma puntual, siempre dependiendo de cada caso, insisto. Pueden plantearse muchas otras formas de realizar el ciclado de carbohidratos y dependerá principalmente de la actividad física o de los días de entrenamiento que se realicen, de los objetivos de la persona o de otros aspectos como la respuesta individual a cada uno de estos esquemas, el estilo de vida, etc. Y como os digo, el déficit exacto va a depender de cada caso, ¿vale? De cada persona y también de la distribución que se realice de este ciclado de carbohidratos. Por ejemplo, las personas que sigan el esquema 1 van a tender a tener un déficit más intenso en los días bajos en carbohidratos que las personas que sigan el esquema 3, porque en el esquema 3 el déficit calórico tiende a ser más constante a lo largo de toda la semana, mientras que en el esquema 1 se adapta tanto el consumo calórico en función de la actividad física que los días bajos en carbohidratos realmente van a tener que compensar el consumo calórico un poco más alto del resto de días de la semana, pero sin llegar a hacer déficits super mega locos de esto de 500 calorías, ¿vale? Que os veo venir, cuidadico. Entonces, a modo de resumen, tenemos que calcular cuántas calorías necesitamos consumir a la semana para nuestro objetivo, aumentar masa muscular, mantener nuestro peso o perder grasa. Y vamos a distribuir
estas calorías en unas cantidades más o menos fijas de proteína, de grasa, y vamos a realizar las variaciones en los aumentos o bajadas de calorías a partir de aumentos o bajadas del consumo de carbohidratos. No distribuiremos el consumo de calorías de forma homogénea a lo largo de los 7 días de la semana, sino que haremos un consumo más alto de calorías y de carbohidratos en los días con una mayor actividad física o con entrenamiento, y comeremos menos en los días sin entrenamiento. También podríamos plantear días con un consumo de calorías y de carbohidratos más intermedio, pero dependerá de cada caso y en la mayor parte de los casos no os va a hacer falta. Suscríbete al canal para ver más vídeos sobre nutrición, suplementación, perder grasa, protocolos de alimentación, protocolos de rutinas de entrenamiento y todo ese rollo. Pincha en me gusta, escríbeme un comentario con protocolos de alimentación de los que quieres que hable en próximos vídeos. Espero que hayas aprendido cómo plantear un ciclado de carbohidratos y cuáles son los beneficios que podría aportarte si decides hacerlo. Personalmente me parece un protocolo bastante interesante y útil, ya que puede adaptarse junto a otros protocolos de alimentación e incluso puede adaptarse a muchas variables de la alimentación e incluso del ejercicio. Te envío un fuerte abrazo realista y nos vemos, pero en próximos vídeos, que este se finiquita, porque vosotros, todos y todas, os veis cada uno de mis vídeos, ¿verdad? Nos vemos, realistas.